stakeholders del ecosistema de soluciones basadas en la naturaleza y de soluciones financieras innovadoras para capital natural, incluyendo desarrolladores de proyectos, protocolos, créditos, registros y formuladores de políticas públicas, tanto en Argentina como en América Latina. En 2025, este es nuestro primer webinar de 2025, nuestro enfoque es cerrar la brecha entre la oferta de las nuevas tecnologías para la naturaleza y los proyectos que se están implementando en territorio con las necesidades reales de inversión, es decir, la demanda. Y es por eso que este webinar de perspectivas de la demanda en inversión de capital natural, reunimos a gestores de activos en capital natural, inversionistas, investigadores de la academia, para poder compartir sus perspectivas sobre cuáles son las condiciones clave que hacen atractivo que un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza y qué se necesita para desbloquear y escalar este tipo de inversiones. En este webinar tenemos como invitados, nos acompañan primero Ana Fuso de Lima. Ana es asesora senior en naturaleza con amplia experiencia en soluciones basadas en la naturaleza para instituciones financieras, empresas y sociedad civil y cuenta con una amplia trayectoria en el marco de divulgación de TNFD. Actualmente es directora de Ciencia del Clima y Naturaleza en RECARB y lidera el desarrollo del primer sistema de calificación de inversiones para evaluar la calidad de proyectos de restauración en bosques tropicales. También nos acompaña Luana Maya, que es líder del trabajo global de Brasil en Nature Finance, tiene una amplia trayectoria en temas de sostenibilidad, gobernanza y derechos humanos en la gestión de proyectos de alto impacto, y anteriormente fue directora de planificación estratégica en el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible. También nos acompaña Natalia Boric, que es jefa de políticas y de impacto positivo en Finance for Biodiversity Foundation. Y por último nos acompaña Victoria Flores, que es la ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba de la República Argentina. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Derecho Administrativo y presidió el ente de Córdoba de Obras y Servicios de la ciudad de Córdoba y desde el 2023 ocupa el cargo de la ministra de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba. Y por último, Rodrigo Rodríguez Torkins nos va a presentar un policy brief impulsado por Asociación Sustentar. Él es politólogo y exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina y ex subsecretario de Asuntos Estratégicos y actualmente dirige el área de Innovación y Cambio Climático de Sustentar. Al final de la sesión vamos a tener un espacio de intercambio y les pedimos si nos pueden ir dejando las preguntas en el chat para poder ordenar esta instancia de intercambio. Para empezar, les vamos a proponer responder unas preguntas que son muy importantes para disparar la discusión sobre cuáles son las condiciones clave de la demanda para las soluciones basadas en la naturaleza. Les pedimos si se pueden sumar con ese código QR y si no entrando a mentimeter.com con el código 35836147. La primera de las preguntas es, ¿de qué sector son? Sí, le pones. Tenemos desarrolladores de proyectos, del área de tecnología, de investigación, gobierno, finanzas
investigación. Y luego pasamos a una segunda pregunta que es fundamental para poder impulsar esta discusión, que es, si tu proyecto NaturTech o tu proyecto de inversión en soluciones basadas en la naturaleza recibiera hoy o tuviera acceso a 50 millones de dólares, ¿qué le faltaría para poder cumplir con los objetivos que un inversor necesita ver para financiarte y generar impactos concretos de ese proyecto? ¿Necesita mejorar la infraestructura? ¿Necesita datos, reglas claras, capacidades técnicas o algún desafío? Esta es una pregunta que nos hizo como disparador una de nuestras speakers, Ana Lima. Y bueno, tenemos reglas claras, condiciones habilitantes, previsibilidad en el mercado, seguridad, capacidades técnicas, el tema de las normas claras, te repito un montón, staff, equipos técnicos, garantías, gobernanza, metodologías claras, brechas de conocimiento. Bueno, y para dar pie a la discusión que tenemos hoy, le paso la palabra a Agustín Materi, que es el que coordina este hub de soluciones basadas en la naturaleza. Así que, Agustín, todo tuyo. Bueno, Bueno, gracias, gracias, Flor, por Flor, la por la introducción. ¿Me introducción. ¿Me escuchan escuchan bien? bien? Sí. Les voy a compartir pantalla para dar un pequeño mensaje y ya pasamos a las preguntas a nuestras panelistas de alto nivel de hoy. Eh, Ahí se estoy compartiendo, Flor, pero no me aparece el... Acá. Bueno, ahí ven la pantalla. Bueno, básicamente queremos agradecerles por estar acá hoy. Es un placer reencontrarnos con la comunidad de MBS Hub, que este es el primer webinar del año. Tarde pero seguro, como decimos en Argentina. Estábamos haciendo mucho ahí hincapié en buscar speakers de la talla de las speakers que tenemos hoy, así que estamos muy contentos de renovar el año frescos con ustedes y con ganas de que salgan ideas nuevas, innovadoras, para cubrir esta brecha tan grande que tenemos de financiamiento y para lograr una economía regenerativa. Durante el año pasado, bueno, este chart que vemos acá le damos crédito a Bloom Labs, que hace un trabajo muy bueno en todo lo que es mapeo de actores, en todo lo que es financiamiento de capital natural. Acá vemos que tenemos muchos actores y cada uno con su lenguaje, ¿no? Cada uno con su metodología, con su proyecto, con sus creencias, ¿no? Como con sus hijos, ¿no? Que uno tiene a veces cuando tiene un proyecto, una idea, una creencia, ¿no? Y eso genera un lenguaje que nos hace trabajar de alguna manera en silos, ¿no? O un poco con tecnicismos que a veces no se llegan a entender o que se entienden entre grupos, que todos los que han ido a las COPs o a las reuniones así que intentan romper esos hilos, después ve que cada uno está sentado con su grupo de confianza, con su grupo de trabajo. Entonces, bueno, con todos estos actores, nosotros el año pasado hablamos con gran mayoría de ellos y bueno, conformamos esta comunidad con el fin de tratar de romper esos lenguajes complejos y pasar a la acción con cosas concretas. Todos tenemos este desafío, algunos dicen 500 billones, otros 1 trillion, ahora va a salir un informe 2, 3 trillions, pero todos sabemos que ese gap es muy grande. Y la propuesta es esta, crear un lenguaje común bajo el precepto de la implementación, ¿no? No tenemos más tiempo de tener razón, todos tenemos un poco la razón, pero necesitamos acciones concretas, mecanismos innovadores, necesitamos redireccionar flujos financieros a cuestiones totalmente distintas
Y eso es lo que es el MBS Hub, ¿no? Buscamos desde lo que vinimos haciendo generar estos espacios para la acción, no para debatir por amor al arte, sino para acciones concretas. Así que los dejo, vamos a pasar a la presentación de Ana, vamos a empezar con ella, con esta propuesta de pasar del escritorio al territorio, ¿no? Esta frase que nos gusta y que un poco nos pone en esa necesidad de ir por la acción concreta y pensando en dónde generamos esos impactos. Así que, bueno, Ana, vamos a pasar con la pregunta hacia ti. Eh, Ana, tenés el micrófono, estás lista? Sí, Agustín. Nosotros, bueno, estuvimos charlando con vos el otro día y la verdad que es muy interesante el trabajo que venís haciendo. La gente de Nature Tech Collective nos ha recomendado acercarnos a vos y la verdad que ha sido un placer todo lo que has compartido en las reuniones previas. Y bueno, ya Flor presentó a todo lo que viene haciendo Ana. Y lo que nos interesa, Ana, en el día de hoy es bueno, que en base a todo lo que viniste trabajando en los últimos 20 años, desde WBCSD, el World Business Council for Sustainable Development, los principios de inversiones responsables, eh, todo lo que asesoraste a inversores en los procesos de due diligence, ¿no? Es decir, en identificar y entender y mitigar los riesgos. ¿Cuáles son tus lecciones aprendidas, tus tres, cuatro puntos, Ana, que vos decís a un desarrollador, a un policy maker como es Victoria, a una Nature Tech, ¿no? Que conforman la mayoría de nuestra comunidad? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde empezar, ¿no? Para hacer un camino a paso firme. Así que, Ana, the floor is yours. Hola, Agustín. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo no sabía que iba a ser completamente en español, entonces me disculpen por la presentación estar en inglés. Después la puedo mandar en español. Es un gusto muy grande y estar acá. Veo que la mayoría de la gente son desarrolladores, entonces las lecciones sirven para todos, pero yo me voy a enfocar en el público que está acá y tratar de charlar un poco sobre qué he visto durante este tiempo apoyando a empresas multilaterales, inversionistas, entre tantos. Entonces, yo, entre todas las soluciones basadas en la naturaleza, hoy quiero hablar sobre algo que está ganando un impulso muy serio en Latinoamérica, y en Brasil especialmente, pero es una preocupación global, que es la restauración de la naturaleza, que hoy ya no es solo el dominio de las ONGs medioambientales, ahora son las empresas y inversionistas que buscan activamente oportunidades de restauración. Y como vemos en el mercado, ¿no? Donde el carbono es una moneda de transacción, la verdad es que la restauración es una ciencia muy compleja. Es que estos inversionistas no están entrando a cegas. Tienen expectativas claras y criterios específicos que deben cumplirse. Así que desglosaremos exactamente qué están buscando y cómo ustedes, como desarrolladores, pueden cumplir esas expectativas. Entonces, podemos pasar al próximo slide, por favor. Gracias. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué los inversionistas están poniendo la mirada en ustedes? Estamos en una época en que invertir en la naturaleza se está volviendo una necesidad estratégica. A las empresas que ya no solo se les pide reducir emisiones, se espera que restauren los ecosistemas de los que dependen sus operaciones y necesitan desarrolladores de proyectos que los ayuden y hacerlo de forma creíble, medible y responsable. Empecemos por lo básico. ¿Por qué deberían importarles la restauración de la naturaleza en las empresas y inversionistas? Entonces, el primero es que es el cumplimiento, está cambiando las reglas. Entonces, leyes como la ley de restauración de la naturaleza de la UE
el GBF y marcos voluntarios como el TNFD han transformado completamente el panorama. Ya no se trata solo de evitar daños ambientales. Las empresas están legalmente obligadas a generar ganancias reales en biodiversidad y salud de los ecosistemas. Y si operan en o compran de zonas de alto impacto, como los bosques tropicales de América Latina, esas regulaciones son especialmente relevantes. Para ustedes, como desarrolladores, esto significa que los proyectos deben mostrar resultados medibles. Los inversionistas quieren ver una alienación clara con las exigencias regulatorias y esto empieza con planes de restauración sólidos y verificables. El segundo punto es que la naturaleza equivale a resiliencia empresarial. Entonces, el tema de materialidad es muy importante acá. La naturaleza, discúlpame que soy brasileña, la naturaleza no es un tema secundario, es fundamental para la estabilidad de la cadena de suministro. Entonces, piensen en una regulación climática, seguridad hídrica, salud del suelo, polinización, todo esto impacta directamente a la continuidad del negocio. Entonces, si los ecosistemas están degradados, las empresas enfrentan mayores costos, interrupciones de suministro e incluso cierres operativos. Entonces, la restauración desde la perspectiva del inversionista no es caridad, es mitigación de riesgos y preparación al futuro. Y el último, eh, también mucho importante es que la reputación y el liderazgo importan. Los mercados actuales exigen acción, transparencia y credibilidad. Las empresas que presentan estrategias de restauración efectivas y bien comunicadas no solo cumplen, sino que ganan confianza, amplían su influencia y superan a la competencia. Ahora, ¿dónde entran ustedes? Los inversionistas buscan desarrolladores que puedan entregar resultados, no solo plantar árboles, sino ecosistemas funcionales, aceptación comunitaria, integridad de carbono y gobernanza a largo plazo. Ah, bueno, yo creo que ahora podríamos explorar cómo cumplir con esas expectativas en la práctica. Podemos cambiar el slide, por favor, Agustín. Yo no voy a hablar de Rica porque creo que Florencia hizo una muy buena introducción. Yo creo que podemos entrar ya a profundizarnos en los cuatro criterios centrales que preocupan los inversionistas y cómo pueden cumplirlos. Podemos pasar al próximo. Gracias. Entonces, acá tenemos las cuatro principales preocupaciones de los inversionistas. Primero, el desarrollador de proyectos. Entonces, em, ¿cómo este desarrollador, qué riesgos tienen y cómo puede efectivamente implementar lo que se propusieron? El segundo, los riesgos ecológicos, ¿no? Estamos hablando de una ciencia altamente compleja y de un proyecto de muy largo plazo con resultados que hoy no se pueden saber exactamente porque aunque sea compleja, es una ciencia muy nueva. Tercero, yo quiero hablar, la verdad, de medios de vida, ¿no? ¿Qué riesgo existen para quien invierte sobre las comunidades que viven ahí, sobre el conocimiento que se usa para hacer estas restauraciones, sobre los beneficios que se ganan y se reparte de esa restauración? Y por último, el carbono. La- el próximo, el próximo slide, por favor. Entonces, empezamos con el desarrollador de proyecto. Entonces, ¿qué esperan los inversionistas de ustedes? Esta evaluación que hacen analiza quiénes son como organización, evalúa su capacidad de ejecutar, gestionar y sostener un proyecto de restauración en el tiempo. Entonces, los inversionistas quieren socios financieramente sólidos, éticos y preparados para el cumplimiento. Yo diría que las áreas claves son salud financiera, entonces
por ejemplo, revisión del rendimiento financiero histórico. ¿Son rentables? ¿Son sostenibles? Analizan tu flujo de caja, activos, pasivos, diversidad de ingresos. Y no te engañes porque la inversión en resultados ecológicos también cuenta. Entonces, ¿cuánto ustedes destinan a resultados ecológicos versus a lo que destinan a administración? Un otro punto muy importante adentro de lo que miran los inversionistas ahí son la gobernanza y la gestión de riesgos. Entonces, primero, ¿tienen políticas formales de riesgo? Identifican y gestionan sus riesgos financieros, ecológicos y sociales. Existen juntas o órganos de supervisión en su empresa. Después, obviamente, el cumplimiento fiscal. Mire, están entrando en una cadena a veces multinacional altamente compleja y ustedes como proveedores van a ser escrutinados como todos los otros. Entonces, registros fiscales limpios señalan integridad operativa. Se espera transparencia en declaraciones fiscales y completo cumplimiento regulatorio. Otra parte muy importante, y por lo menos mi experiencia en Brasil, son la cuestión de derechos humanos y normas laborales. Entonces, existe ahí, si ustedes tienen, por ejemplo, investigaciones pasadas o pendientes sobre delitos ambientales, disputas laborales o fraudes, estos son alarmas altísimos. Son esenciales ahí también políticas sobre esclavitud moderna, protección infantil, acoso y seguridad moral. Y no solo tener la política, más que sean activas, que sean aplicadas, que sean auditadas. Entonces, bueno, como esperas, ¿no? Los inversionistas no quieren sorpresa, buscan desarrolladores que con sólidas trayectorias de gobernanza y complementan, que puedan entregar a largo plazo, no solo durante las rondas de financiamiento. Em, Acá existe, yo traigo acá para usted algunos casos de desarrolladores brasileños que son casos públicos, no son clientes míos, pero son cosas que están publicadas y que pensé podría traer un insight a ustedes. Entonces, por ejemplo, Ambipar, con sede en Brasil, es un gran desarrollador, creó alianzas estratégicas con desarrolladores locales para que las actividades en campo fueran gestionadas por quienes conocen la tierra. Y con eso también invirtieron en formación en gestión de riesgos y herramientas financieras nuevas para no depender solo del mercado de carbono, que como sabemos no es lo que efectivamente está capturando la mayor parte de la receta. Aparte, crearon un marco de gobernanza con base en las normas fiscales, ambientales y sociales que es súper robusto. ¿Para qué? Para garantizar la confianza y la durabilidad. Entonces, la cuestión de gobernanza sólida y participación local es absolutamente éxito en proyectos de restauración. La segunda categoría es la recuperación ecológica. Entonces, la recuperación ecológica trata de la ciencia y ejecución de la restauración de ecosistemas. Los inversionistas quieren garantías que su proyecto restaura la biodiversidad, servicios ecosistémicos y la salud del suelo, no solo vegetación. Entonces, por esto empecé diciendo que no es sobre plantar árboles. Y ahí en las áreas claves tenemos el cumplimiento legal y la identificación de propiedad. Tenemos este gran reto en Latinoamérica, ¿no? Con relación a los derechos legales y claros sobre la tierra. Y los inversionistas obviamente quieren límites verificados, seguridades en la tenencia y documentación de propiedad o uso. La segunda cuestión a preocuparse son los factores de degradación. Entonces, ser capaz de identificar de manera transparente qué degradó la tierra, tala, incendios, agricultura y explicar cómo su proyecto aborda estos factores. La otra cuestión que miren son las cuestiones de biodiversidad y conectividad del hábitat. Entonces,
priorizar diversidad genética y de especies, usar especies nativas, evitar monocultivo, restaurar corredores de vida silvestre y enlaces, gana mucha atención de los inversionistas internacionales que tienen que cumplir con todos estos, frameworks internacionales. Si ya estoy terminando. Y servicios ecosistémicos y mirar el detalle de la fase de restauración. Bueno, después podemos hablar más de los casos. Voy a presentar entonces, Agustín, los últimos dos categorías que son los medios de vida. Entonces, en esta categoría, los inversionistas miran que las comunidades sean socias y no obstáculos. Entonces, buscan proyectos que respeten derechos, impulsen economías locales y eviten daños sociales. Y ahí, como áreas claves que imagino muchos de ustedes saben bien, el consentimiento libre, previo informado, cómo involucran la comunidad desde la fase de factibilidad, líneas de bases sociales, la adicionalidad sociales, entonces demostrar que beneficios sociales que no existirían sin el proyecto pasan a no existir y obviamente a la importancia. Entonces, el conflicto social puede descarrillar la restauración. Entonces, los inversionistas no respaldarán proyectos que dañen comunidad o ignoren la gobernanza local. Y por último, los riesgos conectados a certificación de carbono. Entonces, ahí tenemos las tres áreas claves que son muy conocidas para demostrar que el proyecto también captura carbono de forma creíble, medible y permanente, que son la adicionalidad. El proyecto tiene que ir más de allá de lo habitual. La permanencia, cuál es la estrategia de largo plazo para mantener el almacenamiento de carbono y la metodología de estimación y controles de doble contabilidad. Um, yo creo que podemos pasar al próximo slide. Y después podemos hablar de los casos si quieren. Mis comentarios finales son que, bueno, sepan que los inversionistas no solo compran su proyecto, invierten en ustedes. Entonces, integridad y ejecución son sus mejores activos. Eh, Existe una demanda muy grande por soluciones basadas en la naturaleza y eso tiene que ser de altísima calidad. Entonces, las empresas hoy necesitan desarrolladores que cumplan estándares globales y escalen su impacto de forma responsable. Y por último, la colaboración es el futuro. Entonces, nadie restaura ecosistemas solos. Entonces, los inversionistas esperan que los desarrolladores colaboren con comunidades, científicos, auditores y socios financieros. Yo creo que con esto cubrí más o menos un poco más de los 4 puntos, pero seguramente los 4 riesgos que más se preocupan los inversionistas y después podemos charlar sobre preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad que buenísimo overview. Seguro que va a haber un montón de preguntas interesantes y cosas para trabajar en conjunto. Y bueno, vamos a pasar ahora con Luana. Eh, Primero decirle a las dos compañeras de Brasil que las hacemos hablar en español y espectacular, así que desde ya muchas gracias por eso también. Y bueno, Luana, estás ahí, sí. Eh, bueno, nosotros sabemos que Nature Finance es un asesor clave del sector financiero en transiciones hacia economías positivas para la naturaleza. Y ustedes, bueno, en su propia página web se definen por trabajar bajo un pragmatismo visionario. Entonces, bajo esa premisa, nos gustaría que nos compartas hoy a la comunidad si es cierto que la valoración de capital natural mejora las calificaciones crediticias de países o jurisdicciones locales y qué casos concretos permitieron conseguir fondos para programas de blended finance, ¿no? De programas público-privados que atraigan efectivamente al sector privado y bueno, si podés compartirnos ejemplos concretos que ustedes identificaron como listos para la inversión. Creo que eso es clave. Así que, Luana, adelante. Vale, muchas gracias, Agustín. Ahora prepárense para el
portuñol. Mucho gusto. Hay gente que no veo hace casi 15 años que veo acá en este webinar. Ana, mucho gusto en reverla. Y bueno, solo para alinear las expectativas, no sé si yo voy a traer los ejemplos tan concretos. Déjame explicar qué hace Nature Finance. Es una ONG con sede en Suiza que tiene por misión cambiar las finanzas globales para que sean más positivas para el clima, naturaleza y las personas. Y lo que hacemos es trabajamos en la innovación financiera para que los países que son ricos de naturaleza puedan lograr éxitos por su capital natural, por la, vamos a decir, como entre comillas, la monetización de su capital natural y por los servicios ecosistémicos que ellos prestan para la humanidad. Y nosotros estábamos muy involucrados este año que pasó en el HIBI, que se llama G20 Initiative on Bioeconomy, que es la primera iniciativa del G20 que inserió por la primera vez el tema de la naturaleza entre las mayores economías del mundo, donde se crearon los 10 principios de alto nivel en bioeconomía. Y ahora la presidencia de África del Sur está continuando esta discusión y esto, para que estén optimistas, es un marco muy grande para que podamos lograr y tener frameworks de cómo se pueden hacer proyectos en bioeconomía y de Nature-Based Solutions. Acá en mi comprensión, Nature-Based Solutions está dentro del paraguas de bioeconomía que es más amplio, porque podemos hablar de biotecnología, de otras cosas también que no solo una bioeconomía intensiva y naturaleza, por ejemplo. Y, y esta agenda es cada día más importante por el tema de adaptación también. Estaba mirando, por ejemplo, creo que para traer un poco más de concretud, estábamos pensando como acá, vamos, acá no, en el mundo católico vamos a tener Pascua, ¿vale? Y el precio de cacao aumentó 185% de acuerdo con la FAO por el tema de cambios climáticos que están pasando en Ghana, en África Occidental, que representa 70% de la producción de cacao en el mundo. O sea, no es una cuestión solo de riesgo, de que hay que abrazar los árboles, pero sí un tema de que tenemos que adaptarnos a estos cambios climáticos. Y en términos de qué quieren los inversionistas, yo creo que hay por lo menos, porque no hay una respuesta sencilla, entonces ya me disculpo por no ser tan concreta. Tenemos que por lo menos mirar para tres pilares, que es el financiero, el político y el técnico. Cuando pensamos en el pilar político, de las condiciones, enabling conditions, que en español políticas habilitantes, y es uno de los temas que ustedes ponieron acá, es algo fundamental. Y no hay como imaginar que tendremos demanda para nature-based solutions si no tuviéramos regulación. Entonces, si cogimos el ejemplo de Brasil, por ejemplo, o de Europa. En Europa ellos crearon el Feed-in Law Tariff para las energías renovables hace muchos años. Lo mismo para el etanol en Brasil. En Brasil tenemos como mandatory blend en la gasolina hace como más de 30 años. Entonces no hay como no crear las condiciones regulatorias para que la demanda sea creada también. Y para que esta demanda regulatoria sea creada, hay que hacer mucho advocacy, hay que trabajar en cooperación con los tomadores de decisión, hay que trabajar en cooperación con los inversionistas y con la comunidad. Entonces, en Brasil, por ejemplo, tenemos un recién grupo que se llama Nature Investment Lab, que es específico para Nature-Based Solutions. ¿Quién está en este grupo? Por ejemplo, BNDES, que es el Banco de Desarrollo en Brasil, todas las instituciones financieras que ustedes pueden imaginar, entonces Banco de Brasil, asset managers más pequeñas, las comunidades, las ONGs, entonces están como buscando cuáles son las soluciones innovadoras o no, o híbridas para hacer con que los proyectos de Nature-Based Solutions funcionen en la práctica. Entonces, por ejemplo, muchas veces decimos que hay que ser alguna solución súper innovadora, no necesariamente. Ya tenemos un montón de instrumentos financieros que pueden ser aplicables y es una cuestión de que tenemos que tener el capital paciente, tenemos que tener capital catalítico y todo eso para que se ponga en práctica. Y por eso que es súper importante, por ejemplo, trabajar en parcería con los Multilateral Development Banks, los bancos de desarrollo multilaterales.
¿Y para qué? Para que se reduzca la percepción del riesgo. Si no, ¿quién va a tener el coraje de investir si tenemos si tenemos las mismas condiciones? Entonces tenemos que saber cómo se mensuran los riesgos de naturaleza, y eso es una cosa que todavía es difícil, pero hay muchas organizaciones que están intentando mensurar la exposición del riesgo de naturaleza por las instituciones financieras. Entonces nosotros, por ejemplo, lanzamos una herramienta que se llama Nature Alignment, que mensura cuál es la exposición que la institución financiera tiene a riesgo de naturaleza, para que pueda mirar si este empréstimo o si esto que están haciendo es una área de más o de menos riesgo y qué hay que hacer para mitigarlo. Entonces, eso es una cosa que estamos haciendo también. Una de las cosas que el Nature Investment Lab, por ejemplo, está involucrado es en crear modelos de padronización para reducción de los costos transaccionales también, para que se tengan, por ejemplo, un template o instrumentos que estén replicables para otros proyectos. Am, Tenemos también que ofertar, por ejemplo, garantías que sean innovadoras, como contratos de offtake y ofrecer esta oportunidad para que los inversionistas quieran hacer la inversión. Y sobre el punto de vista técnico, como ya dijo Ana, hay que tener como créditos de alta integridad. Estamos, por ejemplo, pragmáticamente haciendo un proyecto de créditos de biodiversidad en áreas urbanas en Río de Janeiro. Esto es en parcería con la municipalidad y ahora vamos a intentar hacer otro en Manaus, en Amazonía, con el BID. O sea, no hay como hacer solos, hay que tener proyectos de Blended Finance para que eso sea posible. Entonces ustedes me preguntan, ¿quién va a comprar los créditos de biodiversidad, Luana? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Alguien lo sabe? Todavía no lo sé, pero hay que innovar y por eso que estamos haciendo una serie de sprints, maneras de chequear cuál es el mejor instrumento financiero para que la ciudad reciba por este capital natural y para que tengamos opciones de personas que van a comprar estos créditos, que puede ser en diversas maneras. Puede ser por un banco de desarrollo multilateral, puede ser por un retail bond, por instance. Hace mucho que no hablo español, perdón. Entonces, estamos mirando cómo hacerlo de distintas maneras. Y acá en Brasil, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de soluciones que están pasando. Entonces, tenemos Agri3, que es un fondo que es para el sector de pecuaria, livestock, es pecuaria, ganadería. EcoInvest, que también es para atraer investimentos extranjeros de Nature-Based Solutions. Tenemos the Brazilian Country Platform, que es también una, una, una plataforma del gobierno brasileño para que se cumpla con la NDC, que son las National Determined Contributions de Brasil, con proyectos de Nature-Based Solutions y Bioeconomy. Tenemos también un trabajo que hacemos con el Banco de Desarrollo de Asia, que trabaja con el concepto de Nature as Infrastructure, para que se pueda mensurar riesgos de naturaleza y crear medidas adaptativas para que los financiamientos sean más positivos para los inversionistas también. Y, y creo que por ahora es esto y estoy acá para preguntas, porque lo que quería decir es más o menos que tenemos que mirar para por lo menos tres aspectos, que es el político, financiero y el técnico para lograr que los inversionistas logren y quieran invertir en Nature-Based Solutions. Gracias. Muchísimas gracias, Luana. Buenísimos aportes. Mencionaste lo del tema de adaptación tan importante, ¿no? Que muchas veces postergado por la agenda de mitigación de carbono y ese sesgo que vemos. El año pasado hicimos un webinar muy interesante de gestión adaptativa, ¿no? De monitoreo y evaluación como un poco la forma de ver que no nos vayamos a la matemática del MRV, sino de robustecer eso. Y bueno,
Para terminar este panel, nos gustaría pasar ahora a Natalia. Natalia, estás ahí. Y bueno, en base a tu rol dentro del programa de finanzas Nature Positive de Finance for Biodiversity Foundation, donde trabajas, eh, quisiéramos ver cómo este proyecto del GEF, ¿no? que apoya la ampliación del financiamiento privado y busca cerrar la brecha de financiamiento para biodiversidad. ¿Cuáles son las soluciones prácticas que están surgiendo para integrar biodiversidad en estrategias financieras? Y según tu experiencia, ¿es realmente viable que las soluciones basadas en naturaleza se vuelvan mainstream en todo tipo de proyecto de desarrollo para reducir riesgos en general y no pensarlo como proyectos ambientales propiamente dichos? Natalia, adelante. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación para tratar de responder. ¿Se ve bien mi presentación? ¿O no se ve? Sí. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Am, Gracias. Entonces, sí, trabajo a la Finance for Biodiversity Foundation y hoy voy a explorar el concepto de Finance for Nature Positive Te salió para la tratar... presentación, Natalia, perdón, como que se ¿Sí? fue. ¿Se fue? Ok. Sí, tienes que compartir pantalla de nuevo, me parece. Ok, Ahí está, me ahora quedo sí, en esta ahora sí. pantalla. Sí, entonces explorar el concepto Finance for Nature Positive para tratar de responder a la pregunta del día, ¿qué buscan los inversionistas? Entonces, voy a empezar por compartir un poco de información sobre la Fundación de Finanzas para la Biodiversidad, solo para que me conozcan un poco mejor. Después le voy a presentar nuestra visión y nuestros proyectos respecto al concepto de Finance for Nature Positive. Me gustaría compartir con ustedes unas referencias que me parecen claves sobre indicadores y modelos de negocios y concluir con unas recomendaciones para desarrolladores de proyectos. Entonces, sí, nuestra misión y nuestra comunidad, la fundación fue fundada en 2021. Apoyamos un llamado a la acción y la colaboración entre las instituciones financieras para revertir la pérdida de la naturaleza en esta década. Casi 200 instituciones financieras han firmado el Finance for Biodiversity Pledge, vienen de 29 países y es un compromiso para proteger la biodiversidad con sus actividades financieras. Casi la mitad de las instituciones también son miembros de la fundación y juntos, a través de nuestros grupos de trabajo, tratamos de hacer avanzar el conocimiento y las herramientas y alinear los flujos financieros con los objetivos de biodiversidad. Aquí tienen una imagen para conocer un poco mejor nuestra comunidad, estas instituciones financieras interesadas por la biodiversidad y si usted es parte de una institución financiera y quiere mejorar sus prácticas en el dominio, estoy disponible para hablarlo. Están bienvenidos. Ahora, Finance for Nature Positive. Les voy a presentar nuestro modelo de trabajo y después nuestro nuevo programa, la nueva etapa que vamos a empezar sobre el tema. Entonces, nuestro modelo de trabajo Finance for Nature Positive. En la New York Climate Week el año pasado hemos publicado un documento de debate Finance for Nature Positive que presentó un modelo de trabajo sobre financiación de la naturaleza en acuerdo con ese concepto emergente de Nature Positive. Es un primer paso hacia un entendimiento común sobre cómo la financiación privada puede contribuir a una economía Nature Positive en consonancia con la misión del Marco Mundial para la Biodiversidad.
Hemos colaborado con UNEP FI y Netherlands Enterprise Agency para este proyecto y fuimos inspirados por los trabajos de Nature Positive Initiative y del grupo sobre la naturaleza de los bancos multilaterales de desarrollo. El punto no era de inventar cosas nuevas, pero de reforzar nuestras fundaciones y nuestro entendimiento común. En términos de ambición, queremos crear un faro para el sector financiero sobre Finance for Nature Positive y también arrojar luz sobre acciones inmediatas y aplicables que el sector financiero privado puede tomar hoy en un sentimiento de urgencia. Aquí está el modelo de trabajo. Por favor, si no se ve bien mi pantalla o cualquier cosa, díganmelo porque no los veo más. Disculpa, estoy enfocada en esta pantalla. Entonces, Perfecto. gracias. Entonces, ¿qué podemos leer aquí? Quiero entrar en el detalle del modelo para que ustedes puedan entender cómo pensamos con nuestros miembros, con las instituciones financieras, para poder después mejor responder a sus requisitos, ¿no? Entonces, empezamos con el objetivo. Las definiciones tienen que servir un objetivo. Ese es el mejoramiento del estado de la naturaleza desde el punto de partida del año 2020. Eso es el objetivo del Global Biodiversity Framework. Después tenemos diferentes niveles para llegar hasta el objetivo de Finance for Nature Positive. El primer nivel es cumplir con los estándares internacionales, la jerarquía de mitigación. Una vez que eso está manejado, podemos ir al segundo nivel, que es sobre transformación, acciones transformativas para implementar el Global Biodiversity Framework. Aquí hay diferentes categorías de acción. El uso sostenible de la biodiversidad, la conservación y la restauración y las soluciones para transformar las cadenas de valores, la tecnología, las innovaciones. Cada una de estas categorías tienen diferentes objetivos, que sean reducir la pérdida de biodiversidad, generar biodiversidad o permitir cambios de sistema. Y todos estos objetivos tienen que ser pensados de una manera holística al nivel de la organización, de la estrategia global de la organización y con sus socios. También hay una diferencia importante entre Nature Mainstreaming Finance y Finance for Nature Positive. Es como un nivel de ambición adicional. La diferencia es la siguiente. Para llegar a Finance Positive no debemos tener ningún riesgo importante que siga en el proyecto y también el proyecto tiene que ser capaz de medir resultados en el terreno, resultados para la naturaleza. Este elemento de medir es muy importante. Así que eso es bien teórico, pero es una base importante para nosotros para poder seguir adelante y tener una fundación fuerte en términos de entendimiento común. A partir de eso, nuestro nuevo programa, el punto va a ser de estar más operacional, de desarrollar un marco que ayudará a las instituciones financieras a identificar actores de la economía real, pero también de países, con transición, con soluciones que contribuyan al objetivo de sostenibilidad ambiental. Vamos a desarrollar eso durante los 2 próximos años con nuestros miembros, instituciones financieras, pero también con expertos y organizaciones si nos quieren ayudar. Y estamos muy felices de recibir apoyo por el GEF, Global Environment Facility, para este proyecto. Así que esperemos también tener mucho impacto positivo con este proyecto. Algo que va a ser muy importante en el proyecto va a ser de diferenciar las prácticas y las necesidades de diferentes tipos de actores financieros, que no son las mismas prácticas si apoyan a proyectos, a pequeñas empresas, si es capital, si es deuda. Y esas diferencias en términos de activos es muy importantes también para desarrolladores de proyectos de tener en mente y espero que vamos a poder ayudar con eso.
¿Qué más? Unas referencias claves que quiero compartir con ustedes. Primero, IFC, Biodiversity Finance Reference Guide, porque es como una taxonomía de proyectos destacados por inversionistas. También hay una lista de indicadores, así que eso es una referencia importante para inversionistas, así que las recomiendo. Hay diferentes tipos de actividades aquí, las que están dentro de las operaciones comerciales de las empresas, las inversiones directas en la conservación de la naturaleza y también inversiones en soluciones basadas en la naturaleza que pueden complementar las infraestructuras artificiales. Y eso me parece súper importante, la colaboración entre proyectos NBS y proyectos clásicos para reducir riesgos, para asegurar resiliencia, y me parece que ese conjunto de perspectivas es muy importante y puede generar muchas oportunidades. Esto también está al centro de esta publicación del WBCSD, que me parece súper importante sobre Nature-Based Solutions. El MAP y el Blueprint es para enseñar a las empresas cómo pueden ofrecer valor con las NBS y también cómo pueden crear casos de negocios utilizando las NBS. Me parece también una vez más que la colaboración con esas empresas puede generar muchos proyectos. Por fin, una suma de estas pantallas con recomendaciones para desarrolladores de proyectos, desarrollar modelos de negocios innovadores que están alineados con los objetivos del Marco Mundial de la Biodiversidad para cumplir con las metas regulatorias internacionales, alinear las prácticas con los estándares de cumplimiento y los marcos internacionales reconocidos, colaborar con empresas líderes, transición, resiliencia y por fin comprender los requisitos y prioridades de las instituciones financieras según sus clases de activos. Eso va a ser una prioridad en el marco que vamos a desarrollar y espero que va a ayudar a mejorar la conversación, reducir las diferencias del lenguaje en el mercado, como decías, Agustín, para empezar. Por fin, si usted trabaja en una empresa financiera, estamos muy interesados en conocerlos mejor y también desarrolladores de proyectos, mejor entendernos es muy importante. Así que muchas gracias por esta oportunidad y su atención. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para armar esos proyectos, así que es la idea después del webinar. Bueno, muchas gracias, Natalia. Y bueno, fieles a nuestro lema de cruzar sectores y cruzar ideas para la acción, ahora vamos a escuchar a la ministra de la provincia de Córdoba, Victoria Flores, que bueno, sabemos que Córdoba ha sido pionera en herramientas financieras innovadoras y en aprovechar su potencial ecosistémico, ¿no? Tanto restauración como conservación para atraer inversiones en este tipo de soluciones. Victoria, ¿vos cómo ves, cómo comentarías que se está posicionando Córdoba como líder en esta agenda de capital natural? ¿Y qué políticas y marcos regulatorios se están desarrollando, ¿no? Como condiciones habilitantes para la inversión, que como vimos al principio, mucho de la audiencia viene diciendo, bueno, necesitamos esto y cómo lo hacemos, cómo nos anticipamos, y los inversores un poco lo mismo. Así que, Victoria, Bueno, adelante. muchas gracias, Agustín. La verdad es que en este panel con tanto público privado, digamos, que nos está escuchando, tener la voz del Estado un poco pensando en las riquezas de la naturaleza, en quiénes son, como decía tanto Ana, Luana o Natalia, los que definen las políticas, ¿no? Las tres patas que Luana mencionaba, me parece que es más que importante que se junten en algún lugar porque, bueno, las decisiones generalmente son mucho más satisfactorias. Muchas gracias a Rodrigo Torqui por la invitación. La verdad es que venimos trabajando muchísimo desde Córdoba. Yo comparto rápidamente pantalla para contarles. Vamos acá. Augusto, no sé si estás por ahí para compartir. Quería contarles primero
¿Dónde está Córdoba para la audiencia que no, quizás no conoce dónde estamos ubicados? Nosotros estamos en la provincia de Córdoba, que está en el corazón de la Argentina. Es una provincia bien mediterránea, cuyo capital natural es bastante importante, sobre todo en materia de bosques y de biodiversidad. Ahí un poco pasamos al siguiente, Augusto, un poco los datos como para saber desde dónde estamos hablando a la hora de contarles las herramientas y la normativa. Córdoba es la quinta provincia más extensa del país, tiene casi 4 millones de habitantes, tiene un 9% del PBI natural. Lo más importante para nosotros, tiene 32 áreas naturales protegidas, es decir, tenemos casi 4 millones de hectáreas en zonas de conservación y de protección, que a la hora de hablar de capital natural, para nosotros eso es muchísimo, y estamos hablando de casi 2.300.000 hectáreas de bosque nativo. Pasamos a la siguiente. Las principales actividades: Córdoba es una provincia muy productivista, desarrolladora por sí. Tenemos un gobierno local que tiene una mirada de mucha producción, pero una producción sostenible o un ambiente productivo, como querramos llamarlo. Tenemos, bueno, ahí están los números de las cabezas de ganados, en una provincia con mucha industria manufacturera. Esto es un poco los datos que podemos compartir para saber desde dónde lo estamos mirando. Pasamos, Augusto, a la siguiente. Córdoba realmente apuesta. Victoria, creo que se cortó, ¿no? Económica y en algún punto financiera, que es donde estamos trabajando. Desde el año pasado estamos trabajando en el diseño de políticas públicas que sean innovadoras, que integren el capital natural a la toma de decisión. Y en ese marco, Córdoba tiene una ley de atributos ambientales, que es una especie de legislación, esto que hablábamos al principio, de generar reglas claras, de tener desde los gobiernos algunos principios más estandarizados. Cuando hablamos de atributo ambiental, estamos hablando de todo bien o servicio que pueda generar un valor ambiental sostenible. Y a partir de ahí, así de amplio como es un poco el concepto, ahí podemos generar condiciones habilitantes para los mercados. La ley prevé la posibilidad de generar instrumentos para poder sostener nuestros valores económicos, y en eso hoy estamos trabajando, sobre todo en la trazabilidad, que ahí se menciona un poco, porque los gobiernos debemos dar transparencia y trazabilidad a la hora de hablar de políticas públicas, de inversión, de capital. Es un poco lo que Ana y Luana también decían, de cómo nosotros le damos transparencia a aquel privado que viene a financiar o a aportar, ¿no? Entonces, acá es donde sí hacemos mucho hincapié en trabajar en esto. Hoy, ¿en qué iniciativas estamos? Pasamos a la siguiente. Desde el Ministerio de Ambiente hoy estamos trabajando en nuestro plan de respuesta al cambio climático. Si bien la normativa del país nos lo requiere, no es lo mismo trabajar para cumplir que trabajar para progresar, y en ese marco estamos mirando nuestro plan de respuesta al cambio climático, siempre con el eje en la valorización de los servicios ecosistémicos. Hoy estamos trabajando con una consultoría del BID, en donde están, bueno, Asociación Sustentar, Fundación Bariloche, para poder trabajar y tener línea base de cuáles son los atributos que nosotros tenemos como valores en los servicios ecosistémicos que le prestamos al mundo, y empezar a valorar esa cadena de servicios, porque para nosotros no es menor el valor que tiene, y lo queremos así mostrar al mundo. También trabajamos con estas consultorías en la certificación, es decir, no solo en cómo la captura de carbono, la reducción de emisiones, sino cómo le mostramos al mundo la riqueza de biodiversidad y cómo un gobierno está dispuesto a recibir financiamiento para tener proyectos que puedan sostener nuestro capital natural, que entendemos en el contexto en el que vivimos ya no es una opción pensar en sostenerlo, sino que ya es una obligación de los gobiernos empezar a generar todas estas normativas que den marcos sostenibles y con reglas muy claras a la hora de hablar de la inversión. Como bien decía Ana, ya acá ya no es una decisión, sino que en muchos casos ya son mercados obligatorios. Nosotros, bueno, no estamos en Europa, estamos en Argentina, con un gobierno nacional que no nos permite hablar de cambio climático, por ejemplo. O sea, como gobierno subnacional tenemos que entender dónde está Córdoba ubicada, y por eso el entorno en el que estamos no es menor para un gobierno subnacional emprender
reglas y normativas que tengan que ver con su propio capital, cuando el mundo habla quizás en el caso de Brasil de gobiernos nacionales, ¿no? Esto para nosotros tiene realmente un plus. Y al hablar de utilizar los mecanismos para la certificación, bueno, tenemos que mirar al mundo y tomar los mismos estándares para empezar a hablar los mismos idiomas. Por eso, con Asociación Sustentar y CFI también estamos trabajando en los mecanismos, ¿no? de estas certificaciones. También con el Banco Mundial estamos llevando adelante la definición del KPI ambiental, es decir, cómo nosotros vamos a trabajar para que sea el capital natural lo que puedas tener como variable en la tasa de interés a la hora de pensar en los fondos que pueden venir a nuestra provincia, porque la verdad es que estamos muy ocupados en la conservación, en la presentación, y acá sabemos que hay un costo que tiene que tener una base en la valorización, es decir, acá hay que invertir dinero para cuidar la naturaleza porque es lo que el mundo está necesitando hoy y desde la política pública realmente para nosotros es hoy todo un desafío. Vuelvo a hablar que es un marco de un contexto subnacional que es mucho más complejo de emprender estos desafíos. Si fuéramos un gobierno nacional quizás es distinto. Y ya en la última, para no aburrirlos tanto, creemos que para impulsar estos marcos virtuosos, Augusto, si podemos ya ir terminando, lo que tenemos que hacer es participar en lugares como estos, por eso vuelvo a agradecerte, Rodrigo, y a toda la gente, ¿no? de Asociación Sustentar, porque para nosotros es muy importante como Estado escucharlos, ser parte, ver qué necesitan las empresas para poder financiar, para poder aportar, cuáles son las normativas que tienen los bancos para poder entender cómo funcionan. Esto que Natalia hablaba de los activos, bueno, hay que entender cómo funciona y muchas veces la decisión política tiene que abrirse a escuchar las condiciones de la demanda, impulsar los diálogos y empezar a intercambiar. Por eso acá aprovecho para invitarlos a todos y a todas del 1 al 3 de julio. En Córdoba se va a llevar adelante una PRECOP que estamos trabajando con mucha participación internacional y las finanzas sostenibles, la bioeconomía para nosotros es realmente muy importante poder de manera presencial y también en algunos networking de participación dialogar con las empresas. Nuestro ministerio se llama de Ambiente y Economía Circular porque para nosotros también la circularidad es un factor muy importante a la hora de hablar de empresas, de sustentabilidad, de reutilización. Digo, hoy Córdoba está saliendo de la faz romántica de hablar del cuidado ambiental para entrar en la bioeconomía y empezar a valorizar nuestros activos, nuestros servicios ecosistémicos para traducirlos en activos financieros, porque realmente nos parece que el mundo ha cambiado, no tenemos más tiempo y como decimos siempre por ahí los políticos, acá, al menos en Córdoba y en la Argentina, hemos entendido que somos la primera generación en verlo y la última que tiene la posibilidad de revertir esta situación. Entendemos que el mundo es capitalista y que si no hablamos de mercado y de economías que puedan financiarlo, la filantropía ha llegado a un punto en donde hoy hay que cambiar la mirada. Así que desde la provincia de Córdoba los esperamos a todos y a todas. Por supuesto que estamos abiertos para cualquier pregunta y acá seguiremos trabajando para llevar adelante todas estas herramientas que nos parecen, vuelvo a repetir, las condiciones más virtuosas para empezar a poner en valor el capital natural que tiene nuestra provincia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Victoria, y bueno, esperemos vernos todos ahí en Córdoba en esa oportunidad y desde ya encantados en darle difusión al evento desde el CAP. Así que contá con eso. Y qué importante el liderazgo de los gobiernos subnacionales, ¿no? Sobre todo en un país federal como Argentina y como también está sucediendo en Estados Unidos en este momento, como sucedió en Brasil en la gestión anterior, ¿no? Este liderazgo de los titulares de los recursos naturales es clave para generar estos acuerdos de inversión. Y bueno, ahora vamos a pasar, last but not least, con mi colega Rodrigo Rodríguez, que nos va a estar contando acerca de un policy brief que se diseñó en el marco de un proyecto IKI de la cooperación alemana. eh, y que bueno, nos va a estar contando un poco las cuestiones que venimos viendo con ejemplos como los que vimos hoy y lo que venimos testeando en provincias, en estados, en lo que viene haciendo el sector privado, a ver cómo podemos seguir adelante y qué recomendaciones podemos sacar
de todo esto. Así que, Rob, the floor is yours. Gracias, Agus. Gracias ante todo a Luana, a Ana y a Natalia y a Victoria por la participación. Siempre planteamos que este es un espacio para construir puentes y para conectar mundos que por ahí no se hablan tanto entre sí. Y a eso básicamente nos estamos abocando. Tenemos un muy buen mapa de desarrolladores que ya tenemos muchas reuniones encima discutiendo sobre MRB, sobre modelos de negocio y demás. Hoy nos quisimos enfocar en la demanda, en, bueno, qué es lo que efectivamente está buscando el mercado, ¿no? ¿Cómo es ese producto financiero? ¿Cómo son esos mecanismos? Creo que hoy tomamos nota de aportes súper importantes, pero también queremos trabajar con los gobiernos nacionales y subnacionales para generar condiciones habilitantes, para discutir regulaciones que sean útiles, que brinden transparencia, que brinden seguridad en el impacto, seguridad jurídica, y bueno, y que permitan replicar y escalar este mercado que no es un mercado más, sino que es un mercado de la vida y es el que nos puede permitir salir adelante como especie. En ese sentido, lo que les queremos plantear es que vamos a circularles a las más de 300 personas que forman parte del hub de más de 20 países de la región, un documento que si bien está orientado a la Argentina, creo que vamos a ver que aplica para cualquier país de la región y tiene que ver con escuchar las distintas perspectivas sobre cuáles son los aspectos deseables que deben ser regulados por parte de los estados para poder viabilizar las inversiones en naturaleza. Con esto me refiero no solamente a biodiversidad, sino también estamos hablando de carbono, estamos hablando de pago por servicios ecosistémicos, canjes de deuda, bonos sostenibles y todos los 30, 40 mecanismos, instrumentos que sabemos que hay dando vueltas. ¿Qué condiciones necesitamos que los gobiernos escuchen para poder establecer mecanismos de inversión virtuosos? Cuando digo virtuosos, es que se construyan principalmente también sobre salvaguardas sociales y ambientales, o sea que estemos seguros que esas inversiones efectivamente generan beneficios concretos en el territorio y aportan al bienestar de las personas, porque también no nos olvidemos que la agenda ambiental y la agenda social son parte de la misma agenda. El documento es un documento muy breve, son unas 10 carillas, que si quieren ni siquiera lo tienen que leer. Hay una breve encuesta que apunta a escuchar de parte de ustedes cómo brindar seguridad jurídica, cómo fortalecer confianza en las inversiones, cómo impulsar salvaguardas sociales y ambientales, cómo incrementar o establecer marcos de máxima transparencia, establecer mecanismos de MRB efectivos en el territorio y a la vez impulsar la innovación financiera. Van a ver que ese documento está estructurado en 4 grandes ejes. Por un lado, la parte de marco regulatorio institucional, cuáles son las regulaciones, incluso que nos sugieran, miren, tal regulación de tal país es interesante, o tal país está discutiendo un proyecto de estas características para nosotros poder tomar nota de esto. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Inteligencia artificial, Internet de las cosas, teledetección. Hay una enorme innovación tecnológica que está teniendo lugar y que nos ayuda muchísimo y que nos brinda nuevas herramientas. Regulaciones financieras, el mundo cripto y el mundo ambiental y financiero se empiezan a aunar y eso no está libre de un montón de desafíos, así que también tenemos que ir considerando estas cuestiones y cuáles son las características del fortalecimiento de capacidades institucionales que necesitamos. Vamos a tener nuevos desafíos, nuevas oportunidades, lo cual va a demandar nuevas capacidades institucionales donde los estados nacionales o subnacionales van a tener que construir estas capacidades, estos resortes, estos instrumentos para poder soportar esta nueva demanda y canalizarla de manera efectiva. En concreto, la invitación es que le vamos a estar enviando en los próximos días un correo. Si se pueden tomar unos minutitos, no le va a tomar más de 6, 8 minutos para responderlo y hacer todas sus sugerencias y recomendaciones. Y obviamente ese documento de acá a un par de semanas lo circularemos nuevamente para que sirva para todo el mundo. ¿Con qué soñamos? Con un documento técnico que podamos abrir a todos los gobiernos que quieran atraer inversiones en temas de capital natural en los territorios y que pueda haber como una suerte de piso regulatorio
que habilite el flujo de estas inversiones en los países y en los territorios de la región. En concreto, como decía la ministra Flores, estamos trabajando con Córdoba, con Jujuy, con Chubut, con gente de Chocó en Colombia, con Valle del Cauca, con gente de Paraguay. Muchos gobiernos están queriendo dar el paso al frente, están queriendo ver cómo se preparan para esto, establecer vínculos con desarrolladores, con inversores, para hacer que esto suceda. Así que todo aporte va a ser más que bienvenido y todo lo que generemos de conocimiento siempre lo circularemos en estos ámbitos y lo abriremos también para que sea básicamente algo que nos permita a todos seguir trabajando y expandiendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rob, por el aporte y bueno, esperamos ansiosos la circulación del Policy Brief. Y bueno, nos quedan unos minutitos que queríamos dejar para algunas preguntas que se hicieron en el chat. Hay varias dirigidas a vos, Ana. Tu presentación ahí causó estragos. Muchas preguntas, mucho eh, interés eh, para todos los speakers, pero bueno, puntualmente, eh, ¿qué mecanismos para mitigar riesgo de permanencia, riesgo financiero, conoces, además de los históricos buffer pools que están implementándose o en desarrollo? Si hubiera otras alternativas, por ejemplo, compañías de seguro, etcétera. Sí, Ana. sí, gracias Giselle por la pregunta. Y bueno, te voy a contestar lo que estamos hablando. Entonces, cuando me hiciste una otra pregunta sobre la demanda por biodiversidad y carbono y cómo se hace el uno para uno. Y lo que vemos es que el carbono por sí no es lo que impulsiona la demanda. Lo que impulsiona la demanda es la resiliencia de las cadenas de suprimientos. Y entonces, ves que lo que los inversionistas buscan es que las empresas que están en su portafolio o las empresas que en su portafolio buscan es que las regiones que proveen sus commodities o las mercaderías que necesitan para la sostenibilidad de su negocio a largo plazo estén resilientes en términos ecosistémicos, ¿no? Que puedan seguir produciendo lo que producen. Entonces, no son proyectos específicamente de biodiversidad, pero sí son proyectos de restauración. Y empiezo por contestarte la segunda pregunta, porque lo que estamos viendo mientras avanzan las certificadoras es que ganan espacio certificaciones como el ERS, que se llama Ecosystem ah, Restoration Standard. Entonces, los inversionistas se dieron cuenta que, bueno, sí hay las aseguradoras como Score, que sí hace seguro de restauración, o la propia Swiss Re, ¿no? Que en Brasil tiene un caso muy bien sucedido de asegurar restauración, donde no aseguran los riesgos para la floresta, pero aseguran el montante que fue inversionado en la floresta. Entonces, si te pierdes, si se quema la floresta o si no más existe, te pagan lo que fue invertido en términos monetarios para existir esta floresta. Ahora, lo que estamos viendo con este avance de los frameworks y de las discusiones políticas de los GBF y de movimientos como el Finance for Biodiversity y el Nature Finance, es que lo que va a asegurar la permanencia son indicadores claros y alineados de resiliencia ecosistémica. Entonces, mientras lo que estamos avanzando con movimientos como el Nature Positive, es decir, esta restauración o esta región, este bioma, tiene las condiciones que aseguran la resiliencia de los servicios ecosistémicos y la resiliencia humana para que continúe existiendo. Entonces, no existe como, no, para inversionistas, voy a decir, bueno, tener un buffer pool, inversión en biochar, esto, aquello, pero si estamos hablando exclusivamente de la naturaleza, yo lo que veo es que lo que va a asegurar la permanencia en el largo plazo son
criterios más claros y alineados sobre resiliencia humana y ecosistémicas en biomas claves, especialmente los que son supridores de commodities. No sé si era lo que quería escuchar, pero Sí, es lo que veo. excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Si Y bueno, puedo añadir una cosa sí, sobre el tema de que hay que hacer una evaluación de cuáles son los riesgos de naturaleza y pensar en las medidas adaptativas para que se pueda pensar en cuáles son los seguros para asegurar esta nueva realidad. Una realidad, por ejemplo, que es en un escenario de más de 1,5 grados, por ejemplo, que ya sabemos que vamos a avanzar, entonces 2, 3 grados. ¿Cómo que sería la situación de las actividades económicas, por ejemplo, donde se produce commodities? ¿Es posible producir commodities aún o cuál tipo? ¿Cuáles son las alternativas o cuáles son los otros productos que van a ser creados en este ecosistema, en este bioma? Entonces estamos acá también en Brasil pilotando algo para saber dónde se hay ganadería o dónde se hay la producción de soya o dónde se hay la producción, no sé, restauración forestal, que no es posible por alguna razón de aumento de temperatura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son van a ser reemplazados por cuáles actividades económicas y cuáles son las medidas adaptativas y luego los seguros, por ejemplo, que hay que hacerlos para que tengamos menos riesgos financieros? muchas gracias, Luana. Y bueno, aprovecho que había otra pregunta para vos y para Natalia, que nos mandaron antes. ¿Cómo se imaginan el mundo de las finanzas para la naturaleza en 5 años, de acá a 5 años? Si tuvieran que pensar qué se imaginan que serían los principales mecanismos, lo que se les ocurra. Am, por mi lado, espero que las prácticas de impacto positivo estarán mucho más integradas y maduras. Hasta ahora tenemos en serio que transformar las cadenas de valores y reducir el impacto en la biodiversidad porque hay muchas cosas ahora que se podrían solucionar con eficiencia. Así que espero que vamos a hacer eso mucho más rápido que lo que pasa por ahora y después poder en serio pasar a otros niveles en términos de restauración y desarrollar modelos económicos para la restauración. Y creo que eso va a pasar muchísimo por mayor cooperación, colaboración entre finanzas públicas y finanzas privadas. Eso espero que en el futuro más seguros, como se decía, más garantías, más colaboración entre los diferentes socios del ecosistema sería muy importante. Bueno, estaremos en 2030, ¿vale? Entonces tenemos una serie de reglas para cumplimiento del Acuerdo de París y de Net Zero y ya dice en el principio que 30% de las soluciones para todo esto de Net Zero va a venir de las Nature-Based Solutions. O sea, ellas están involucradas en esta trayectoria, en este roadmap, y no hay otra solución. Y otra cosa que también ya sabemos es que no podemos depender tanto de las finanzas públicas, porque el gap es gigante y tendremos que tener inversiones privadas, finanzas privadas. Entonces, el rol que estos actores van a tener que hacer y actuar va a ser decisivo. Entonces, como estaba hablando antes, como blended finance, innovación financiera para subnacionales, por ejemplo, es algo muy importante porque no podemos solo esperar que los países, los soberanos, pueden lograr los resultados de reducción de emisiones globales. Entonces, creo que ah, vamos a crear como frameworks para implementación de Nature-Based Solutions que van a ser mucho más factibles y replicables por otros actores del sector privado. Y para eso tenemos que disminuir los riesgos, aumentar los incentivos para que se sepa cuál es la contribución del sector privado. Pero siempre digo que creo que el sector privado no va a hacerlo solo, por eso que es muy importante ah, dialogar con los subnacionales, con los bancos de desarrollo mundiales y nacionales, etcétera, etcétera. Perfecto. O sea, creo que va a estar muy bien, pero hay mucho trabajo para hacerlo y, y sobre todo
este matrimonio entre finanzas públicas y privadas. Buenísimo. Muchas gracias y bueno, tomamos nota. La sesión está grabada, así que la vamos a compartir y vamos a compartir también con todos ustedes una recapitulación de lo que vivimos hoy y bueno, cómo pasar adelante con acciones concretas y con este policy brief que en qué puede colaborar en lo concreto para que esto se pueda escalar, ¿no? Para estas inversiones. Así que, bueno, de parte de MBS Hub le queremos agradecer a todos y cada uno por estar aquí. Ya les comentaremos sobre el webinar que estamos pensando para el mes que viene. Y bueno, esperemos también vernos todos en Córdoba, ahí que nos invitó la ministra. Así que sería un placer y bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Un Gracias. gusto. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Gracias. Gracias.